Hoy, en Tercer Milenio, conoceremos a detalle el misterio del más reciente encuentro del cuarto tipo, que fue registrado en la provincia de La Pampa, en Argentina, y que ha conmovido a la opinión pública de esta nación sudamericana. Sin duda, una historia real de un caso de abducción extraterrestre. La protagonista de esta historia, una mujer de 55 años y quien presenta problemas de sobrepeso, fue encontrada a 65 kilómetros de distancia de su hogar y presentó una cicatriz en la cabeza que sanó extrañamente en menos de 24 horas. Nadie ha podido explicar cómo pudo trasladarse a tal distancia sin haber sido observada. Sin duda, elementos que permiten establecer la veracidad del caso. El evento comenzó alrededor de las 7 de la mañana del 16 de noviembre del 2021, cuando la señora Irma Rick se disponía a realizar sus labores matutinas y se trasladó al patio de su vivienda ubicada en la zona rural de la localidad de Jacinto Arauz, en La Pampa, cuando repentinamente escuchó una serie de extraños ruidos y no supo más hasta que recuperó el conocimiento y se vio a sí misma sentada sobre un camino que, como mencionamos, se encontraba a 65 kilómetros de su vivienda. Desde el momento de su desaparición, familiares y amigos informaron a las autoridades que se dieron a la tarea de iniciar una incesante búsqueda. Después de 24 horas, sus familiares recibieron un mensaje telefónico acompañado de una fotografía del lugar donde se encontraba y que era muy cercano a una estación de policía en la localidad de Santa Teresita cuando arribaron para auxiliarla. Se encontraba en shock y no podía hablar. Fue internada de inmediato en el hospital de Guatraché y posteriormente trasladada al Hospital General Hacha. Sin poder recuperar el habla, la señora Rick en una hoja logró escribir los detalles de su experiencia. De acuerdo a diversas fuentes, la señora Irma Rick no presentaba signos de violencia, pero sí una extraña herida en la cabeza que cicatrizó misteriosamente en 24 horas. La fiscal a cargo del caso, Virginia Antón, señaló que la señora presentaba un cuadro agudo de agobio debido a que no recordaba nada de lo que había sucedido durante el tiempo que desapareció. El caso acaparó la atención de los medios de comunicación en Argentina. No obstante, se desconocía la identidad de la señora Rick, quien una vez recuperada decidió hablar por primera vez de lo que le ocurrió para el canal de televisión Crónica de Argentina, donde relató los detalles de su experiencia. Siempre me pongo a jugar con el teléfono y eso. Estoy tomando mate a la mañana y de repente el teléfono me empezó a hacer rayas, viste, como cuando se corta el cable, viste. El teléfono como que tenía interferencia. Sí, claro. Sí, me interfería el teléfono, viste. De repente empecé a escuchar, viste el viento cuando zumba, cuando una ventana o algo así. Una ventisca en el teléfono. Sí, viste, cuando el viento empieza a zumbar así, ese chiflido fuerte, viste. Sí. Yo digo, bueno... Pero eso no fue por el teléfono, fue acá afuera. Ahora te explico. Sí. Entonces yo cuando miraba el teléfono así y escuchaba ese ruido, salí para afuera, pensando que mi marido se había olvidado algo. Salí hasta ahí. Sí. Hasta ahí donde está ese perrito blanco. Mostrá, Guille, mostrá el lugar. A ver. Hasta donde está el perrito blanco. Sí. Serán unos 20. Hasta ahí yo me acuerdo. 10 metros. Yo no me acuerdo más nada qué fue lo que pasó ahí. La señora Irma Rick respondió a Crónica de Argentina qué fue lo que recordaba después de haber escuchado el extraño ruido en su vivienda. Sí, mira, yo lo único que recuerdo, que yo no sé si era de noche o era de día, atinaba a abrir los ojos, veía todo en cantidad, luces, como si vos, y todo blanco, como si ves la nieve, ¿viste? Algo así. Sí. Así. Pero bueno, esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos. Era algo que no me dejaba abrir los ojos. Es tremendo lo que está contando. ¿Y no podías advertirse? Hasta ahí recuerdo. No... Lo que sí recuerdo que yo al otro día estaba sentada en la calle, sí, con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas. Sí. Cuando yo abro los ojos, veo la calle, miro para un costado, veo el borde de la calle, sí, para el otro lado el borde también. Y bueno, no recuerdo el tiempo que estuve sentada. Claro. Cuando yo miraba el teléfono,
Cuando yo prendí el teléfono, que vi que estaba prendido, que lo toqué, eran las 5:10 de la mañana. Pues lo que primero tenía es de llamar a mis hijos, pero no podía hablar. Entonces le empecé a escribir a los chicos. Ellos me hacían videollamadas, pero yo lo único que hacía le movía las manos y eso porque no podía. La testigo de esta experiencia extraordinaria también habló de la herida en su cabeza que cicatrizó de manera misteriosa. ¿Dónde es el corte? ¿Dónde es el corte, Irma? Arriba. Arriba. A ver si la encontrás. A ver. Fíjate, Guille, a ver si la podemos mostrar. A ver. Vamos a mostrar en vivo este corte que apareció. Chicos, es muy extraño. Mirá el corte. ¿Pero qué tiene? Rarísimo. ¿Ya la tiene cicatrizado? Es tremendo esto, Marco. Claro, es porque muy poco tiempo. Es un corte prolijo, digamos. De acuerdo a la investigadora argentina Andrea Pérez Simondini, fue hallado en archivos un reportaje que establecía que en el año 2002 la señora Irma Rick ya había reportado extraños acontecimientos en su propiedad. Siga con nosotros, que ya volvemos con más de esta investigación especial en torno a los encuentros del cuarto tipo, abducciones extraterrestres. Otro caso extraordinario de abducción extraterrestre ocurrido en territorio argentino y que fue reabierto en el año 2018 para realizar una profunda investigación que determinó que se trataba de una historia real. Sucedió una mañana de septiembre de 1978, cuando Juan Óscar Pérez, un joven cazador de 12 años de edad, se encontraba atravesando un campo de cultivo a caballo en la zona rural de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, Argentina, cuando repentinamente se dio cuenta que sobre el terreno se encontraban unas extrañas luces a baja altura. Invadido por la curiosidad, se acercó a un objeto que describió como una casilla que pensó era parte de la maquinaria que se utilizaría para arar el terreno. Juan describió que al acercarse fue tomado por unos seres extraños y llevado al interior de la nave. Al volver contó su experiencia y esta se difundió rápidamente, ya que coincidía con una gran cantidad de reportes de casos de contacto en toda la provincia. Al lugar acudieron investigadores internacionales de la talla de Jacques Vallée, considerado hasta el día de hoy una leyenda en la investigación del fenómeno ovni. A partir de la experiencia, Juan vivía atormentado y constantemente se le veía aislado. 10 años después, en 1988, decidió acudir al Congreso OVNI de la localidad de Rosario para contar su historia, generando que los medios de comunicación se interesaran en ella y que fuera atendido por un equipo de psicólogos y psiquiatras que lo ayudaron a convivir con lo que ellos llamaban era su realidad. A 40 años de esta experiencia extraordinaria, Juan Óscar Pérez se decidió a hablar abiertamente ante los medios de comunicación, en donde narró y reflexionó en torno a la abducción extraterrestre que vivió en carne propia y que cambió radicalmente su vida. Ese tiempo justo me tocó mi caballo, quedó de nochero, no se deja toda la tropilla encerrada. Salgo a buscar la tropilla. A mí a los 12 años me gustaban mucho los tractores. Encuentro, para mí era una casilla, tractorero. Me acerco ahí, cuando me acerco ahí, bueno, vi algo blanco que parecía, ¿no?, una casilla, pero distinta forma. Siempre las casillas son cuadradas. Y como era blanca me llamaba la atención que también son las casillas blancas. Y ya mucha neblina había esa mañana, como está viendo ahora, una neblina húmeda, y ahí fue mi caso que encuentro para mí fue siempre una casilla, hasta que, bueno, tuve miedo por el caso que me pasó, tuve, vamos a decir, contacto con ellos porque supe tenerlo al lado. En ese momento, bueno, pasa lo que me ha pasado, que hay cosas que es muy difícil contarlo porque es algo inexplicable. Es inexplicable, es algo muy difícil, porque se me han burlado mucho. Contar esto en la escuela, la única que me creía y me decía, sí, mi negrito, está bien, mi negrito, era mi maestra. Yo tengo 50 y pico de años y vi distintas tormentas. Hoy en estos momentos son tormentas malas, pero la estamos matando nosotros nomás. ¿Vos decís que vienen a darnos algún mensaje en particular o alertarnos de alguna situación que se está por venir?
Sí, sí, sí. Alan Stivelman es un cineasta que 40 años después y al enterarse del caso, decidió investigar profundamente a Juan Óscar Pérez y reflejarlo en un documental que tituló Testigos de otro mundo, donde explora los detalles de la vida del protagonista y decidió ir más allá para auxiliarlo en su búsqueda de respuestas. Para ello contactó a Jacques Vallée para que éste volviera 4 décadas después a Argentina y emprendieran juntos un recorrido por la vida del testigo. A través de regresión hipnótica, diversas entrevistas y análisis a Juan Óscar Pérez, así como a los detalles de su caso, se logró determinar que, sin lugar a dudas, había sido protagonista de una abducción extraterrestre. Al reabrir su caso 40 años más tarde y ser evaluado profesionalmente, Juan Óscar Pérez se liberó de lo que él consideraba había sido una pesadilla, ya que entre las múltiples facetas que se llevaron a cabo en la investigación de su caso, el testigo fue llevado con los sabios y místicos de la selva, quienes le dijeron que los seres con los que contactó eran los tatas, es decir, los padres de todo y todas las cosas. Sin duda, un caso extraordinario reportado desde Argentina, que hoy se encuentra en el centro de las miradas por los constantes reportes de encuentros y secuestros extraterrestres. Siga con nosotros, que ya volvemos con el caso de abducción de Ron Noel, una historia fascinante. Sin duda que uno de los casos más importantes y mejor documentados en el campo de la abducción por parte de seres extraterrestres fue la realizada por el periodista Jaime Maussan y el finado doctor Roger Leir, médico cirujano, y quien fue ampliamente conocido por la extracción de extraños y misteriosos implantes a personas que aseguraron haber sido llevadas en contra de su voluntad al interior de extrañas naves. El protagonista de esta historia es el señor Ron Noel, de origen norteamericano, y quien a la edad de 9 años, en la primavera de 1970, al acampar con otros infantes en un naranjal en Florida, Estados Unidos, fueron testigos de la presencia de un objeto volador no identificado. No obstante, 40 años después, se enteró que este encuentro tuvo grandes peculiaridades que le acompañaron durante toda su vida, ya que los tripulantes del ovni con el que sostuvo el encuentro le habían colocado un implante en la muñeca izquierda de su brazo. Este descubrimiento casual derivó en nuevos estudios bajo la luz ultravioleta que permitieron establecer que el paciente Ron Noel presentaba extrañas marcas en sus 2 brazos, lo que podría haber revelado que con cierta frecuencia era abducido. Asimismo, se confirmó la existencia del implante en la muñeca, el cual era metálico y que emitía un campo electromagnético, elementos que más tarde propiciarían la recomendación de ser extraído quirúrgicamente por el Dr. Leir y su equipo de profesionales médicos. No obstante, el propio Ron Noel, antes del procedimiento, se pronunció en torno a una investigación previa para averiguar por qué él había sido abducido por entidades ajenas a nuestro mundo. Para ello, el propio Dr. Roger Leir recomendó la intervención de la doctora Yvonne Smith para que por medio de un proceso profesional de regresión hipnótica recordara qué había sucedido aquella primavera de 1970. Ron, cuéntame exactamente lo que recuerdas de ese día. Tenemos que ir a buscar más leña. No recogimos la suficiente. Vemos algo en el cielo. Puedo verlo. ¿Qué es lo que ves? Algo muy grande. No sé qué es. Toma un respiro hondo, Ron. ¿Estás bien? Solo descríbeme qué está pasando. Estamos flotando. No quiero estar aquí. El piso se aleja cada vez más. No sé a dónde nos llevan. Nos jala hacia un cuarto, pero no podemos ver. ¿Puedes describir el cuarto? No puedo ver. Son como destellos de luz en los ojos. Pero aún no puedo verlos. Solo veo una silueta. ¿Sientes a alguien tocando alguna parte de tu cuerpo? Sí. ¿Qué parte? Mis brazos. ¿Ambos? Sí. Y mis piernas. ¿Qué parte de tus brazos? Mis muñecas.
¿Cómo es la sensación que sientes? Mojado y pegajoso. No me gusta, se siente muerto. ¿En ambos brazos? Sí, no me gusta la sensación. No puedo hacer lo que quiero. Me tienen sometido contra mi voluntad. No me gusta. ¿Alguna de esas personas te habla? No tienen bocas, pero me dicen cosas. ¿Qué te dicen? No tengas miedo, niño. No venimos a lastimarte. Pero me hablan, los escucho en mi cabeza. Reconéctate con la sensación en tus brazos y dime qué está pasando. Describe qué pasa. Algo pasa con mi brazo, no me gusta. ¿Por qué me están poniendo esto en el brazo? ¿Qué fue lo que hice? No me responden. ¿No te responden? No hay respuestas, no hay respuestas. Me dice, no te preocupes, niño, no te acordarás. Ron Noel recordó también qué fue lo que sucedió después de que estos seres los regresaran al mismo punto de donde fueron abducidos. Nos metemos a los sacos de dormir. El fuego se extinguió, pero no nos importa. Estamos muy cansados y nos quedamos dormidos. Nos dijeron que no recordaríamos. Éramos muy jóvenes para recordarlo. No se lo dijimos a nuestros padres. No se lo contamos a nadie. La doctora Yvonne Smith hizo recordar a Ron Noel qué fue lo que sucedió a la mañana siguiente, y lo que relató sorprendentemente reveló la intervención del ejército de los Estados Unidos. El helicóptero. ¿Escuchan un helicóptero? Esa noche no, al día siguiente. Nunca habíamos visto un helicóptero ahí. Aterriza. Son del ejército. ¿Cómo son? Tienen cascos. Usan overoles negros. Y botas militares. Traen equipo, pero no sabemos qué es. No sabemos por qué están aquí. Pero ahora lo sé. Venían a ver qué había pasado. Ellos no sabían que habíamos sido nosotros. De ser así, ellos también nos hubieran llevado. No les hicieron caso. La historia de Ron Noel, así como otras que le presentamos en este reporte especial, se trata de relatos reales de abducción extraterrestre. Esta investigación continuará.